Marcus Williams entró en la escuela primaria Lincoln una fría mañana de lunes de octubre. Su vieja mochila colgaba suelta sobre sus delgados hombros. La cremallera estaba rota y tenía que sujetarla con la mano. Sus zapatos chirriaban suavemente. En el suelo limpio, le quedaban grandes porque su madre los había comprado en una tienda de segunda mano. Dijo que pronto le quedarían grandes. Los pasillos estaban llenos de niños hablando y riendo. Marcus no se unió a ellos. Caminó silenciosamente hacia su casillero y guardó sus libros dentro. Otros niños tenían loncheras elegantes y ropa nueva. Marcus tenía una bolsa de papel marrón con un sándwich de mantequilla de cacahuete dentro. Su madre lo preparó antes de irse a trabajar a las 5 de la mañana. Marcus tenía 12 años, pero parecía más pequeño que la mayoría de los niños. En su grado, era bajo y muy delgado. Su cabello negro siempre estaba desordenado porque no tenía tiempo de arreglarlo por la mañana. Su ropa estaba limpia, pero vieja. Su madre la lavaba todas las noches en el pequeño fregadero de su apartamento. La familia Williams se había mudado a Riverside hacía 3 meses. Era un pueblo rico con casas grandes y jardines impecables. Marcus y su madre vivían en un pequeño apartamento encima de la vieja panadería de Main Street. El alquiler era barato porque el edificio era viejo y las escaleras crujían al caminar. La madre de Marcus, Linda, trabajaba como empleada doméstica para familias ricas del pueblo. Limpiaba sus casas grandes y cuidaba a sus hijos mientras ellos trabajaban. Salía de casa antes del amanecer y volvía al anochecer. Siempre estaba cansada, pero nunca se quejaba. Quería que Marcus tuviera una buena educación en una buena escuela. En su antigua escuela, Marcus era solo otro niño pobre. Aquí en Riverside, era diferente. Los otros niños habían estado tomando clases de música desde que tenían 5 años. Tocaban el violín, el piano y la flauta. Hablaban de conciertos y recitales. Marcus nunca había tocado un piano de verdad en su vida. Sonó el timbre para la primera hora. Marcus se apresuró a su clase de matemáticas. Era bueno en matemáticas porque los números tenían sentido para él. Seguían reglas que nunca cambiaban. 2 más 2 siempre era 4. No importaba si eras rico o pobre. Después de las matemáticas venía el inglés, luego la ciencia. A Marcus también le gustaba la ciencia. Le gustaba aprender cómo funcionaban las cosas. Pero su momento favorito del día también era su momento más difícil. La clase de música era el cuarto periodo, justo antes del almuerzo. La señora Chun enseñaba música en la escuela primaria Lincoln. Era una mujer pequeña con el pelo gris recogido en un moño apretado. Usaba gafas que se apoyaban en la punta de la nariz. Había estado enseñando música durante 25 años. La mayoría de los niños de su clase habían estado tomando clases particulares desde que eran muy pequeños. Marcus entró en el aula de música y tomó su asiento habitual en la esquina del fondo. La sala era luminosa y alegre. Había pósteres de compositores famosos en las paredes. Un gran piano negro estaba al frente del aula. Los teclados más pequeños estaban dispuestos en filas para que los estudiantes los usaran. La señora Chun estaba de pie al frente de la clase con las manos juntas. Miró a cada estudiante a medida que entraban. Cuando vio a Marcus, su expresión cambió ligeramente. No era mala, pero tampoco era amable. Era la mirada que los profesores daban a los alumnos que no pertenecían a la clase. Buenos días a todos, dijo la señora Chun. Hoy seguiremos trabajando en nuestras escalas. Recuerden, la práctica hace al maestro. A quienes han estado practicando en casa les resultará fácil. Los que no, claro, miró directamente a Marcus. Bueno, ya veremos. Los demás alumnos abrieron sus libros de música y los colocaron sobre los teclados. Marcus también abrió el suyo, pero las notas parecían pequeños insectos negros arrastrándose por el papel blanco. No leía música muy bien. En su antigua escuela, cantaban canciones y aplaudían. Aquí tenían que tocar instrumentos de verdad. Sara,
Por favor, demuéstranos la escala de Do mayor, dijo la señora Chun. Sarah Johnson era la mejor alumna de la clase. Su padre era médico y su madre, abogada. Había tomado clases de piano desde los 4 años. Sus dedos se movían por las teclas como mariposas danzantes. Las notas salían claras y perfectas. Do, re, fa, sol, la, te, do. Excelente. Sarah, dijo la señora Chun. Ahora, Marcus, escuchemos tu escala de Do mayor. Marcus sintió que se le calentaba la cara. Todos los demás estudiantes se giraron para mirarlo. Puso los dedos sobre el teclado e intentó recordar qué teclas presionar. Presionó la tecla de Do, pero no supo qué tecla venía después. Presionó lo que creía que era re, pero sonaba mal. No, 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 dijo la señora Chun con un suspiro. La tecla de re es la tecla blanca que está justo al lado de Do. Inténtalo de nuevo. Marcus lo intentó de nuevo, pero sentía los dedos gruesos y torpes. Las notas salían lentamente, y algunas eran incorrectas. Podía oír a los demás estudiantes susurrando entre sí. Algunos rieron disimuladamente. Marcus, ¿has estado practicando en casa?, preguntó la señora Chun. Marcus bajó la vista hacia sus manos. No tenemos piano, dijo en voz baja. Bueno, eso no es excusa, dijo la señora Chun. Puedes practicar en papel. Puedes practicar los movimientos de los dedos sin piano. La música requiere dedicación y trabajo duro. Marcus asintió, pero no entendía cómo podía practicar música sin poder oír los sonidos. Los demás estudiantes tenían pianos en casa. Algunos tenían pianos de cola en aulas especiales de música. Marcus tenía una mesa de juego en un rincón de su pequeño apartamento donde hacía la tarea. La clase continuó con canciones sencillas. Los demás estudiantes tocaron Mary had a Little Lamb y Twinkle, Twinkle, Little Star. Marcus intentó seguir la música, pero siempre se retrasaba unas notas. No tenía el ritmo adecuado y tocaba las teclas equivocadas. La señora Chun recorrió el aula escuchando a cada estudiante. Cuando se detuvo detrás de Marcus, él sintió su decepción. No dijo nada, pero el silencio era peor que las palabras. Como tarea, la señora Chun anunció: quiero que todos practiquen sus escalas durante 15 minutos cada día. La semana que viene empezaremos a aprender una pieza nueva. Es más difícil, así que deben estar listos. Sonó el timbre para el almuerzo. Los demás estudiantes recogieron sus libros y salieron apresuradamente del aula. Marcus se quedó un momento, mirando el gran piano al frente del aula. Se preguntó cómo se sentiría al tocarlo. Se preguntó si sus dedos sabrían qué hacer si tuviera la oportunidad de intentarlo. Marcus, llamó la señora Chun, por favor, recuerda practicar. Sé que no tienes un piano en casa, pero eso no significa que no puedas mejorar. Marcus asintió y recogió su mochila. Caminó hacia la cafetería donde comería su sándwich de mantequilla de cacahuete solo mientras los demás estudiantes hablaban de sus clases de piano y su recital de violín. No sabía que en tan solo unas semanas todo cambiaría. No sabía que dentro de sus dedos tranquilos y cuidadosos vivía un don que asombraría a todo el que lo escuchara. Solo sabía que ahora mismo se sentía diferente y solo, cargando un secreto que ni siquiera sabía que tenía. Habían pasado 3 semanas desde que Marcus empezó la clase de música en la primaria Lincoln. Cada día era igual. Se sentaba en la esquina del fondo y se esforzaba por resolver ejercicios sencillos mientras otros estudiantes tocaban con facilidad. La paciencia de la señora Chun se agotaba. Cada día, en esta mañana de martes en particular, Marcus lo pasaba especialmente mal. La clase estaba trabajando en una canción sencilla llamada Oda a la Alegría de Beethoven. Se suponía que iba a ser fácil, pero Marcus no conseguía que sus dedos se movieran correctamente. Cada vez que pulsaba una tecla, parecía ser la incorrecta. La señora Chun había desistido de ayudarlo. Pasaba junto a su escritorio sin detenerse. A veces negaba con la cabeza y se iba a ayudar a otros estudiantes.
Marcus podía ver la frustración. En sus ojos, los demás estudiantes mejoraban cada día. Tommy Rodríguez tocaba 3 canciones a la perfección. Emma Watson había empezado a aprenderse una pieza de Mozart. Incluso el tranquilo Peter Kim mejoraba rápidamente. Marcus sentía que retrocedía en lugar de avanzar. Clase, la señora Chun anunció, mañana tendremos clases individuales. Actuaciones. Cada uno tocará una canción durante el resto de la clase. Esto me ayudará a ver cuánto han aprendido. Marcus sintió un vuelco. Apenas podía tocar Mary a the Little Lamb sin cometer errores. La idea de tocar solo delante de todos le daba náuseas. Después de clase, Marcus caminó lentamente hacia el almuerzo. Se sentó en una mesa vacía en la esquina de la cafetería y desenvolvió su sándwich. Podía oír a los demás estudiantes hablando de sus próximas actuaciones. Sara iba a tocar una pieza difícil por tandas. Tommy estaba emocionado por mostrar su nueva canción. Marcus comió su sándwich en silencio. Deseaba poder desaparecer. Deseaba que su madre pudiera pagarle clases de piano. Deseaba ser bueno en algo, cualquier cosa que lo hiciera sentir como en casa. Llegó el día siguiente. Rápidamente, Marcus practicó los movimientos de los dedos en casa, tal como le había sugerido la señora Chun. Practicó en su mesa de juego, presionando los dedos contra la superficie dura e intentando recordar qué notas venían a continuación. Pero no era lo mismo que tocar un piano de verdad. Uno a uno, los estudiantes pasaron al frente de la clase para tocar. Sara tocó maravillosamente. Sus dedos se movían como el agua sobre las teclas. La música sonaba perfecta y suave. Todos aplaudieron cuando terminó. Tommy tocó después. Su canción no era tan perfecta como la de Sara, pero era buena. Sonreía al tocar y se veía cómodo al piano. La señora Chun asintió con aprobación. Emma tocó su pieza de Mozart. Cometió algunos pequeños errores, pero siguió adelante. Al terminar, parecía orgullosa de sí misma. La señora Chun le dijo que estaba mejorando notablemente. Finalmente, fue el turno de Marcus. Su nombre flotaba en el aire como una nube oscura. Los demás estudiantes se giraron para verlo caminar hacia el frente del salón. Sentía las piernas débiles y le temblaban las manos. Marcus se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas. Había elegido tocar Twinkle Little Star porque era la canción más fácil que conocía. Pero incluso esta canción tan sencilla se sentía imposible. Justo ahora presionó la primera tecla. Era la nota correcta. Presionó la segunda tecla también correctamente. Pero entonces sus dedos se confundieron. Presionó la tecla equivocada y la música sonó terrible. Se detuvo y volvió a empezar. Esta vez llegó más lejos antes de cometer un error. Pero luego cometió 2 errores seguidos. Su cara ardía de vergüenza. Podía oír a algunos estudiantes susurrando entre sí. Alguien rió disimuladamente. Marcus lo intentó una tercera vez. Esta vez fue aún peor. Sus dedos se sentían gruesos y torpes. La música salió rota y mal. Dejó de tocar y se miró las manos. La señora Chen había estado de pie detrás de él observando y escuchando. Marcus podía sentir su decepción como el calor de un fuego. Cuando dejó de tocar, la sala quedó en silencio. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada agradable. Marcus, dijo la señora Chun, y su voz era diferente ahora. Era más fría que antes. Esto no es aceptable. Has tenido 3 semanas para aprender esta sencilla canción. Otros estudiantes la aprendieron en 3 días. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero intentó no dejarlas caer. Podía oír los latidos de su corazón en sus oídos. He sido muy paciente contigo, continuó la señora Chun. Pero la paciencia tiene sus límites. Como claramente no te tomas en serio la lección básica, quizás un verdadero desafío te motive a practicar bien las comillas dobles. La señora Chun se dirigió a su escritorio y abrió un archivador. Revisó varias carpetas antes de encontrar lo que buscaba.
Sacó una partitura gruesa y regresó con Marcus. Le dijo, sosteniendo la partitura, que era el vals del minuto de Xiaoen. Es una pieza que los estudiantes avanzados tocan después de años de práctica. Como no se pueden dominar las canciones infantiles sencillas, quizás algo realmente difícil te obligue a tomarte los estudios en serio. Los demás estudiantes se quedaron boquiabiertos. Incluso Sara pareció sorprendida. Todos sabían que Chopin era para pianistas serios. La partitura que sostenía la señora Chun parecía complicada y aterradora. «Interpretarás esta pieza para la clase el próximo viernes», anunció la señora Chun. «Eso te da exactamente una semana. Quizás la dificultad adicional te haga darte cuenta de que la música requiere un verdadero esfuerzo». Marcus miró la partitura que la señora Chun puso frente a él. Estaba cubierto de diminutas notas negras que parecían bailar por la página. Había símbolos que nunca había visto. La música parecía un idioma extranjero escrito por alguien de otro mundo. «Pero, señora Chun», dijo Sara en voz baja, «esa pieza es muy difícil. Llevo 8 años tocando el piano y mi profesora dice que todavía no estoy listo para cortar». «Sara», dijo la señora Chun con firmeza, «Marcus necesita entender que no puede seguir haciendo perder el tiempo a todos con su falta de preparación. Quizás esto le enseñe a tomarse la música en serio». Sonó el timbre para el almuerzo. Los demás estudiantes recogieron sus libros y salieron del aula rápidamente. Parecían incómodos con lo que acababa de suceder. Marcus se sentó en el banco del piano, mirando la música imposible que tenía delante. «Dot». La señora Chun recogió sus papeles y se preparó para irse. «Marcus», dijo sin mirarlo, «tienes una semana. Te sugiero que aproveches el tiempo». Marcus dobló cuidadosamente la partitura y la guardó en su mochila. Aún le temblaban las manos. Salió del aula de música y recorrió el pasillo hasta la cafetería, pero ya no tenía hambre. Encontró una mesa vacía y se sentó. Sacó la partitura y la volvió a mirar. Las notas parecían flotar en la página. Ni siquiera podía contar cuántas había. Algunas partes tenían notas superpuestas, lo que significaba tocar varias teclas a la vez. Marcus nunca había tocado 2 teclas a la vez. Apenas podía tocar una tecla en el momento justo. ¿Cómo se suponía que iba a aprender esa pieza imposible en una semana? Otros estudiantes pasaron junto a su mesa, pero nadie se detuvo a hablar con él. Oyó a Emma susurrarle a Tommy: «Qué injusto. Nadie podría aprender esa pieza en una semana». Tommy le susurró: «La señora Chun está muy enfadada con él. Quiere avergonzarlo delante de todos». Marcus fingió no oírlos, pero sus palabras le hicieron doler el estómago. Dobló la partitura y la guardó. No pudo comerse el sándwich. Se quedó allí sentado hasta que sonó la campana del almuerzo, por el resto del día. Marcus no podía pensar en nada más que en la tarea imposible que le esperaba. En la clase de matemáticas, miraba fijamente los números de la página, pero no podía concentrarse. En la clase de ciencias, miraba por la ventana y se preguntaba cómo afrontaría el viernes siguiente. Al terminar las clases, Marcus caminó lentamente a casa. Su madre no volvería del trabajo hasta tarde. Estaría solo en su pequeño apartamento con la aterradora pieza musical y sin piano para practicar. Dot mientras subía las crujientes escaleras hacia su apartamento. Marcus se sentía más solo que nunca. No sabía que este desafío imposible cambiaría su vida para siempre. No sabía que dentro de él vivía un don tan especial que asombraría a todos los que lo presenciaran. En ese momento, solo sabía que le habían encomendado una tarea que parecía imposible de completar. Marcus subió las estrechas escaleras hacia su apartamento, encima de la vieja panadería. Los escalones crujieron bajo sus pies como siempre. Abrió la puerta con la llave que le había dado su madre y entró en su pequeña casa. El apartamento estaba silencioso y frío. Su madre no volvería del trabajo hasta dentro de muchas horas. Hoy estaba limpiando la enorme casa de la señora Patterson, lo que significaba que trabajaría hasta altas horas de la noche.
Marcus estaba acostumbrado a estar solo después de la escuela. Dejó su mochila en la mesa de juego donde hacía la tarea. La música de Chapman's Chip estaba dentro, esperándolo como un monstruo en una habitación oscura. Marcus se preparó un vaso de agua y se sentó a la mesa. Lentamente, sacó la partitura y la extendió frente a él. La pieza se llamaba Minute Waltz en re bemol mayor. Un pop-up 64 nadie. Marcus no entendía el significado de la mayoría de esas palabras. Sabía lo que era un minuto. 60 segundos. Pero esta música parecía que tardaría mucho más de un minuto en tocarse, incluso si pudiera tocarla. Punto. Las notas eran diminutas, y había muchísimas. Algunas partes tenían notas que subían y bajaban por la página como montañas rusas. Otras partes tenían notas apiladas unas sobre otras en gruesas torres negras. Marcus contó las líneas de la primera página. Había 24 líneas de música y 3 páginas más. Marcus intentó leer la primera línea. Puso el dedo en la primera nota e intentó averiguar qué tecla del piano representaba. Recordó algo de lo que la señora Chen les había enseñado sobre la lectura musical. Las líneas y los espacios se llamaban mi sol si re fa para las líneas y fa la do mi para los espacios. Pero estas notas eran mucho más agudas y graves que todo lo que había aprendido. Pasó una hora intentando descifrar solo las primeras notas. Para cuando su madre llegó a casa, Marcus se sentía más desesperanzado que nunca. La música era como intentar leer un libro escrito en un idioma de otro planeta. ¿Qué tal la escuela hoy, cariño?, preguntó su madre mientras colgaba su abrigo. Linda Williams parecía cansada, como siempre después de un largo día limpiando casas ajenas. Pero siempre le preguntaba a Marcus por su día con una sonrisa. Marcus no quería preocupar a su madre, así que no le contó nada de la señora Chun y la música imposible. Estuvo bien, dijo. ¿Qué tal el trabajo?, dijo su madre. La señora Patterson dio una gran cena anoche, dijo su madre. Me llevó todo el día a limpiar el desorden, pero el sueldo es bueno, y dijo que podría necesitar ayuda extra la semana que viene. Su madre les preparó la cena, espaguetis con salsa de tomate de un frasco. Comieron juntos en la mesa de juego, mientras los deberes de Marcus y la partitura estaban apilados cerca. Su madre vio la gruesa partitura, pero no preguntó por ella. Estaba demasiado cansada para mirar nada con atención. Punto. Después de cenar, Marcus intentó de nuevo comprender la música imposible. Usó el dedo para seguir las notas a lo largo de la página. Lentamente, muy lentamente, empezó a ver patrones. Algunos grupos de notas se repetían. Algunas secciones se parecían a otras. Tal vez la música no fuera completamente aleatoria después de todo. Esa noche, Marcus se acostó en su estrecha cama y pensó en la música. Intentó imaginar cómo sonaría. Había escuchado música clásica elegante antes, flotando a través de las ventanas de las grandes casas donde trabajaba su madre. A veces, cuando pasaba por delante de esas casas por la noche, podía oír música de piano que provenía del interior. La música siempre sonaba mágica y lejana, como algo de un cuento de hadas. Punto. Marcus se preguntó si la pieza de música sonaría como esa música mágica. Intentó imaginar las notas convirtiéndose en sonidos, pero no pudo. Nunca antes había escuchado un vals de un minuto. Ni siquiera sabía cómo se suponía que debía sonar un vals. Al día siguiente en la escuela, Marcus no podía concentrarse en sus clases habituales. Solo podía pensar en la música que lo esperaba en su mochila. Durante el almuerzo, se sentó solo y volvió a mirar las páginas. Intentó contar las notas, pero eran demasiadas. Intentó entender el ritmo, pero las marcas de tiempo parecían un código secreto. Después de la escuela, Marcus tuvo una idea. En lugar de ir directo a casa, caminó por el barrio rico donde trabajaba su madre. Pasó lentamente junto a las grandes casas con sus jardines perfectos y autos lujosos. Muchas de las casas tenían salas de música con pianos. A veces, las cortinas estaban abiertas y podía ver el interior. Dot.
En la tercera casa, Marcus escuchó música de piano que entraba por una ventana abierta. Se detuvo en la acera y escuchó. La música era rápida y fluida como agua corriendo sobre piedras. La melodía bailaba arriba y abajo, girando y dando vueltas de maneras que hicieron que el corazón de Marcus latiera más rápido. Sin pensar, Marcus se acercó a la casa. Se escondió detrás de un arbusto alto en el jardín delantero y escuchó con más atención. La música era hermosa, pero también emocionante. Le hizo pensar en una bailarina girando por la pista, con su vestido ondeando a su alrededor como agua. De repente, Marcus se dio cuenta de algo asombroso. La música que escuchaba le sonaba familiar. No las notas exactas, sino la sensación. La forma en que se movía y bailaba. Sacó la partitura de su mochila y la miró mientras escuchaba la música de piano de la casa. Por primera vez, las notas en la página empezaron a tener sentido. Pudo ver cómo los pequeños puntos negros podían crear los sonidos fluidos y danzantes que escuchaba. La música no eran solo marcas aleatorias en el papel. Era un lenguaje que describía sonidos hermosos. Marcus escuchó hasta que la música se detuvo. Entonces oyó pasos dentro de la casa y se alejó rápidamente. Pero algo había cambiado dentro de él. La música imposible ya no parecía tan imposible. Esa noche, Marcus se sentó a la mesa de juego con la música de compras extendida frente a él. Pero esta vez, en lugar de simplemente mirar las notas, intentó imaginarlas como sonidos. Recordó la música danzante y fluida que había escuchado esa tarde. Intentó imaginar sus dedos moviéndose sobre las teclas del piano, creando esos mismos sonidos mágicos. Marcus apoyó las manos en la superficie dura de la mesa y comenzó a mover los dedos como si estuviera tocando el piano. Siguió las notas de la página, presionando los dedos contra la mesa siguiendo los patrones que mostraba la música. Al principio, sus movimientos eran lentos y torpes, pero a medida que continuaba, algo extraño comenzó a suceder. Sus dedos parecían saber a dónde ir. Los patrones de la página empezaron a tener sentido de una forma que nunca antes había experimentado. Era como resolver un rompecabezas, pero en lugar de usar la mente, usaba algo más profundo, algo que vivía en sus manos y su corazón. Marcus practicó así durante 2 horas, moviendo los dedos contra la mesa y siguiendo las notas de la página. Su madre llegó a casa y lo encontró allí, completamente concentrado en la música. Lo observó un momento, pero no lo interrumpió. Nunca antes había visto a Marcus tan concentrado en nada. ¿En qué estás trabajando, cariño?, preguntó en voz baja. Marcus levantó la vista, sorprendido. Había estado tan concentrado que no la había oído entrar. Es música para la escuela, dijo. Tengo que tocarla el viernes. Su madre miró la complicada partitura y frunció el ceño. Parece muy difícil, dijo. ¿Estás seguro de que es para tu nota? Marcus asintió, pero no le explicó nada del castigo de la señora Chun. No quería que su madre se preocupara ni se sintiera mal por no poder pagar clases de piano como las demás familias. Esa noche, Marcus se quedó en la cama pensando en la música. En su mente, podía oír la melodía danzante que había escuchado esa tarde. Podía sentir sus dedos moviéndose sobre teclas imaginarias. Por primera vez desde que la señora Chun le había encomendado la tarea imposible, Marcus sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía que lo que estaba sintiendo era el despertar de un don extraordinario. No sabía que sus dedos poseían una comprensión natural de la música que la mayoría de la gente nunca desarrolla, ni siquiera con años de práctica. Lo único que sabía era que las aterradoras notas negras de la página empezaban a susurrarle sus secretos. Y mañana encontraría la manera de escuchar esos secretos en voz alta. La noche del jueves llegó más rápido de lo que Marcus esperaba. Mañana era viernes, el día en que debía interpretar el imposible Chopin Piece delante de toda su clase de música. Marcus había pasado todas las tardes de esa semana estudiando la partitura y practicando movimientos de dedos en su mesa de juego,
pero aún no había oído los sonidos reales que se suponía que debían producir las notas. Su madre trabajaba hasta tarde otra vez. Había conseguido un trabajo extra de limpieza para ayudar a pagar el alquiler mensual. Marcus estaba sentado solo en su pequeño apartamento, mirando la tienda, y la música se extendía por la mesa. Las notas ya no le parecían completamente extrañas, pero seguían pareciendo imposibles de tocar. A Marcus se le ocurrió una idea que llevaba 2 días dándole vueltas. Era arriesgada y probablemente errónea, pero se le acababa el tiempo. Recordaba haber visto una puerta lateral en la escuela que a veces se dejaba sin llave. El conserje, el señor Rodríguez, a veces olvidaba cerrarla con llave cuando tomaba su descanso de la noche a las 9. Cuando las calles estaban tranquilas y oscuras, Marcus guardó la partitura en su mochila y caminó hacia la escuela primaria Lincoln. El edificio se veía diferente de noche, más grande y misterioso. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero las luces de seguridad iluminaban el estacionamiento y la entrada principal. Marcus rodeó el edificio hacia el lateral donde se encontraba el aula de música. La puerta lateral estaba allí, tal como la recordaba. Probó la manija. Con cuidado, giró. La puerta no estaba cerrada con llave. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza al entrar en la escuela vacía. Los pasillos estaban oscuros, salvo por las luces rojas de la salida de emergencia que proyectaban extrañas sombras en las paredes. Sus pasos resonaban suavemente mientras caminaba hacia el aula de música. La puerta del aula también no estaba cerrada con llave. Marcus la empujó y entró. La luz de la luna entraba por los grandes ventanales, haciendo que todo pareciera plateado y misterioso. Allí, al frente del aula, estaba el piano negro que le había parecido tan aterrador durante la clase. Ahora parecía un gigante dormido esperando a ser despertado. Marcus caminó lentamente hacia el piano y se sentó en el banco. Nunca antes se había sentado allí solo. Durante la clase, siempre había otros estudiantes alrededor y la señora Chun observaba cada uno de sus movimientos. Ahora solo eran él, el piano y la música imposible. Sacó la partitura de su mochila y la colocó sobre la partitura del piano. Las notas parecían aún más complejas a la luz de la luna, pero de alguna manera también se veían más hermosas. Marcus puso sus manos sobre las teclas del piano. Las sentía suaves y frescas bajo sus dedos. Encontró la primera nota en la página y presionó la tecla correspondiente en el piano. Un sonido claro y perfecto llenó la habitación silenciosa. Era la misma nota que había estado imaginando toda la semana, pero escucharla de verdad era completamente diferente. El sonido parecía tener color, peso y vida. Marcus encontró la segunda nota y la tocó, luego la tercera. Lentamente, con cuidado, comenzó a avanzar por la primera línea de música. Cada nota era como descubrir una nueva palabra en un idioma. Estaba aprendiendo a hablar. Algo mágico comenzó a suceder. Mientras Marcus tocaba las notas una a una, sus dedos parecían recordar cosas que nunca habían aprendido. Al pulsar una tecla, su mano, naturalmente, quería pasar a la siguiente antes siquiera de mirar la partitura. Era como si el piano le estuviera enseñando. Sus dedos estaban listos. Marcus tocó la primera línea 3 veces, acelerándola cada vez. Luego pasó a la segunda. Las notas eran más agudas ahora, creando una melodía que bailaba sobre las notas más graves que había aprendido primero. Al tocarlas juntas, la música empezó a contar una historia. A las 10, Marcus se había aprendido la primera página de los valses de 1 minuto. Sus dedos se movían con más confianza, encontrando las teclas sin tener que pensar en cada una. La música empezaba a fluir como la melodía danzante que había oído fuera de la casa de la familia adinerada. Marcus estaba asombrado por lo que estaba sucediendo. La complicada música que le había parecido imposible hacía apenas unas horas, ahora se estaba convirtiendo en parte de él. Sus manos parecían comprender cosas que su mente nunca había aprendido. Cuando llegaba a un pasaje difícil,
Sus dedos probaban diferentes movimientos hasta encontrar los adecuados. Lo más sorprendente era cómo lo hacía sentir la música. Mientras las notas fluían del piano, Marcus se sentía como si volara. La melodía lo elevaba y lo transportaba a un lugar donde nada más importaba. Olvidó el enojo de la señora Chun. Olvidó ser diferente de los demás estudiantes. Olvidó ser pobre y estar solo. Marcus pasó a la segunda página de la partitura. Esta sección era más rápida y compleja, con notas que saltaban por el teclado como niños emocionados jugando a la mancha. Pero de alguna manera, sus dedos seguían el ritmo. Parecían saber a dónde quería ir cada nota antes de que él la descubriera conscientemente a las 11. Marcus se había aprendido la mitad de la pieza. No podía creer lo que estaba sucediendo. Música que debería haberle llevado meses aprender fluía en sus dedos como el agua en una planta sedienta. Cada pasaje que practicaba se volvía más fácil la segunda vez. Cada melodía que tocaba parecía sugerir la siguiente melodía que vendría. Lo más extraño era que Marcus no solo tocaba las notas exactamente como estaban escritas. A veces, sus dedos añadían pequeños cambios. Una nota que se mantenía un poco más larga o un pasaje tocado con un ritmo diferente. Estos cambios parecen embellecer la música, hacerla más viva. Era como si la música le enseñara a mejorarla. Marcus miró el reloj de pared. Era casi medianoche. Llevaba 3 horas tocando, pero parecía que solo habían pasado minutos. Se dio cuenta de que necesitaba irse a casa antes de que su madre descubriera que se había ido. Pero primero, quería intentar tocar todo lo que había aprendido desde el principio. Marcus puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar los Money Waltz desde la primera nota. La música fluía del piano como un río que llevaba años esperando llegar al océano. La melodía danzaba y giraba, subiendo y bajando en olas perfectas. Los dedos de Marcus se movían por las teclas con una gracia que nunca antes había sentido. No pensaba en qué tecla pulsar. Sus manos simplemente lo sabían. La música parecía tocarse sola a través de él. Cuando terminó las secciones que había aprendido, Marcus se sentó en silencio en la habitación iluminada por la luna. Apenas podía creer lo que acababa de suceder. En 3 horas, había aprendido más música que en 3 semanas de clases regulares. Y no era solo que hubiera memorizado las notas. Las entendía. Tenían sentido para él de una manera que se sentía completamente natural. Marcus guardó cuidadosamente la partitura en su mochila y se levantó del banco del piano. Mientras caminaba hacia la puerta, se giró para mirar el piano una vez más. Mañana, se sentaría en este mismo piano frente a toda su clase y tocaría esta hermosa y compleja música. Por primera vez en toda la semana, Marcus no tenía miedo de la actuación del viernes. Estaba emocionado. Quería compartir la música mágica que había descubierto. Quería mostrarles a la señora Chun y a sus compañeros de clase que había más en él de lo que habían imaginado. Marcus salió silenciosamente de la escuela y caminó a casa por las calles vacías. Su madre dormía cuando llegó a su apartamento. Se deslizó a su habitación y se acostó en su estrecha cama, pero estaba demasiado emocionado para dormir. En su mente, la melodía entrecortada seguía bailando y girando. Sus dedos se movían contra su manta como si todavía estuvieran tocando las teclas del piano. Marcus sonrió en la oscuridad. Mañana sería el día más importante de su vida, y por primera vez estaba listo para ello. No sabía que lo que le había sucedido esa noche fuera extraordinario. No entendía que la mayoría de la gente nunca podría aprender música tan difícil tan rápido, por mucho que lo intentara. Todo lo que Marcus sabía era que había encontrado algo hermoso y poderoso dentro de sí mismo. Algo que había estado esperando toda su vida a ser descubierto. La mañana del viernes llegó gris y fría. Marcus se despertó sintiéndose diferente a como se había sentido antes. En lugar de la preocupación habitual que le llenaba el estómago cada mañana, se sentía emocionado y nervioso en el buen sentido. Hoy era el día en que tocaría los valses de la canción Chopin y Minute Vals para su clase.
Marcus se vistió con cuidado. Quería lucir lo mejor posible para su actuación, aunque su ropa estaba vieja y desgastada. Se peinó y se aseguró de que sus zapatos estuvieran bien atados. Su madre ya se había ido a trabajar, pero le había dejado una nota en la mesa de la cocina. Que tengas un buen día en la escuela, cariño. Te quiero. Mamá. Marcus sonrió y se guardó la nota en el bolsillo. Llenó su mochila con sus libros escolares habituales y el preciado Chapin y la partitura. Aunque había memorizado la mayor parte de la pieza durante su práctica secreta, quería llevar la música consigo por si acaso. De camino a la escuela, Marcus sintió que el mundo se veía diferente. El cielo gris parecía más claro. Los árboles de los osos parecían más hermosos. Incluso el aire frío se sentía fresco y limpio en sus pulmones. Llevaba un secreto que lo hacía sentir especial y poderoso. En la clase de matemáticas, Marcus apenas podía concentrarse en los problemas. Sus dedos no dejaban de moverse bajo el escritorio, practicando los pasajes de piano que había aprendido la noche anterior. Los números y las ecuaciones parecían insignificantes comparados con la música que bailaba en su cabeza. Durante la clase de inglés, Marcus miraba por la ventana y pensaba en la melodía del vals del minuto. La forma en que las notas subían y bajaban le recordaba la historia que estaban leyendo sobre un pájaro que aprendía a volar. La música contaba su propia historia sobre algo hermoso que intentaba liberarse y elevarse. La clase de ciencias era aún más difícil de concentrarse. Estaban aprendiendo sobre ondas sonoras y vibraciones, lo que hizo que Marcus pensara en cómo las cuerdas del piano creaban música. Quería levantar la mano y contarle al profesor cómo sentía las teclas del piano bajo sus dedos, cómo cada nota parecía tener su propia personalidad y voz. Por fin llegó la cuarta hora. La clase de música. Marcus entró en el aula y se sentó como siempre en la esquina del fondo, pero hoy se sentía diferente estando allí. Ya no se escondía. Estaba esperando su momento para brillar. La señora Chun estaba de pie al frente del aula con los brazos cruzados. Miró a Marcus con la misma expresión de decepción que siempre tenía al verlo. Buenos días, clase, dijo. Hoy tenemos la actuación especial de Marcus que esperamos con ilusión. Los demás alumnos se giraron para mirarlo. Algunos parecían curiosos, otros parecían compadecidos. Sarah Johnson le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Ni siquiera ella esperaba que tuviera éxito con una música tan difícil. Antes de escuchar a Marcus, la señora Chun continuó, que otros alumnos toquen sus piezas. Sarah, ¿podrías empezar? Sarah se acercó al piano y tocó una pieza de invención a la perfección. Sus dedos se movían con la confianza que le daban años de lecciones y práctica. Al terminar, todos aplaudieron cortésmente. Tommy Rodríguez tocó a continuación. Interpretó una pieza sencilla de Mozart en la que había estado trabajando durante 3 semanas. Cometió algunos pequeños errores, pero en general su interpretación fue sólida y agradable. La clase también lo aplaudió. 3 estudiantes más interpretaron sus piezas. Cada uno tocó con competencia y recibió un aplauso cortés. Marcus escuchó cada interpretación, pero en su mente oía la melodía entrecortada y sentía sus dedos moviéndose sobre las teclas. Finalmente, la señora Chun lo llamó por su nombre. Marcus Williams, dijo, con algo en su voz que sonaba casi cruel. Por favor, acércate e interpreta los valses de Chopin para la clase. El salón quedó en silencio. Marcus se levantó de su escritorio y caminó lentamente hacia el frente del aula. Cada paso parecía importante, como si caminara hacia su destino. Los demás estudiantes lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la compasión y la emoción. Marcus se sentó en el banco del piano y ajustó la altura. Colocó las manos sobre las teclas y sintió la familiar frescura suave bajo los dedos. El piano pareció reconocerlo como un viejo amigo que le daba la bienvenida a casa. La señora Chun estaba de pie detrás de él con los brazos aún cruzados.
Marcus podía sentir su expectativa de fracaso irradiando de ella como el calor de una hoguera. Estaba esperando que él hiciera el ridículo delante de todos. Dot. Marcus miró a sus compañeros de clase. Sara estaba inclinada hacia adelante en su silla, con aspecto preocupado por él. Tommy mordía su lápiz con nerviosismo. Emma tenía las manos juntas como si estuviera rezando. Incluso los estudiantes que normalmente lo ignoraban estaban prestando atención. Ahora Marcus respiró hondo y colocó los dedos en posición para las primeras notas del vals del minuto. Cerró los ojos por un momento y recordó la mágica sensación que había experimentado la noche anterior en esa misma silla. La música seguía allí dentro de él, esperando a salir. Marcus presionó la primera tecla. Una nota clara y perfecta llenó la habitación. Luego la segunda nota, luego la tercera. Pero estas notas no eran vacilantes ni torpes como su forma habitual de tocar. Estaban seguros y confiados como el agua que fluye cuesta abajo. Dot. Cuando Marcus empezó a tocar el primer pasaje del vals del minuto, algo extraordinario ocurrió en la sala. Los demás estudiantes se erguieron en sus sillas. La expresión de la señora Chun pasó de la expectativa de fracaso a la confusión y finalmente al asombro. La música que salía del piano no era la interpretación de un estudiante. Ni siquiera era una buena interpretación. Era arte. Los dedos de Marcus se movían por las teclas con una gracia y una comprensión que parecían imposibles para alguien que apenas unas semanas antes había tenido dificultades con las escalas simples. La melodía del vals del minuto danzaba por la sala como un ser vivo. Giraba y daba vueltas, subía y bajaba, creando imágenes en el aire que todos podían ver, pero nadie podía describir con precisión. La música era alegre y juguetona, pero también profunda y significativa. Marcus no solo tocaba las notas que Chopin había escrito. Les daba vida. Cada pasaje fluía al siguiente como capítulos de una hermosa historia. Sus manos parecían saber exactamente cuánto tiempo sostener cada nota, exactamente cuán fuerte o suave debía ser cada frase. Las secciones rápidas y giratorias de los valses volaban de sus dedos como pájaros alzando el vuelo. Los pasajes más lentos y líricos cantaban con una voz que parecía provenir de un lugar más profundo que las cuerdas del piano. Todo el cuerpo de Marcus se movía ligeramente al ritmo de la música, balanceándose y respirando al ritmo a medida que la pieza continuaba. Marcus comenzó a añadir sus propias interpretaciones sutiles para que aparecieran en esta composición. Una nota un poco más larga aquí, una frase tocada con mayor ternura allá. Estos pequeños cambios no cambiaron la música de Chopin. La realzaron como añadir colores a un hermoso dibujo en blanco y negro. Los demás estudiantes habían dejado de respirar con normalidad. Se quedaron paralizados en sus sillas, sin poder creer lo que oían. Este era el mismo Marcus que apenas podía tocar Mary a the Little Lamb sin errores. Este era el mismo niño que había tenido dificultades con escalas sencillas durante semanas, pero la música que salía del piano era de calidad profesional. Era el tipo de interpretación que habían escuchado en grabaciones de pianistas famosos. Era el tipo de música que pertenecía a salas de conciertos y recitales, no a un aula de primaria. Dot. La señora Chun estaba detrás de Marcus con la boca ligeramente abierta. Sus brazos se habían descruzado y ahora colgaban a los costados. Su expresión reflejaba total asombro e incredulidad. Esto no podía estar pasando. Los estudiantes no aprendían a tocar así en una semana. Los estudiantes no aprendían a tocar así en un año. Dot. A medida que Marcus se acercaba a la sección final de los vals de un minuto, la música se volvió aún más mágica. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas en los pasajes rápidos y en cascada que constituían la parte más difícil de toda la pieza. Pero los tocaba sin esfuerzo, como si sus manos hubieran sido diseñadas específicamente para esta música. Las notas finales de los vals resonaron por la sala y luego se quedaron en silencio. Marcus levantó las manos de las teclas y abrió los ojos. Por un instante, nadie se movió. Nadie habló.
El único sonido era el suave zumbido de la calefacción y el lejano ruido del tráfico exterior. Entonces, lentamente, Sara comenzó a aplaudir. A sus aplausos se unieron Tommy, luego Emma, y luego todos los demás estudiantes de la sala. Aplaudieron con más fuerza y durante más tiempo que a nadie más ese día. Aplaudieron como si acabaran de presenciar algo milagroso. Marcus se giró en la banqueta del piano y miró a sus compañeros. Sus rostros reflejaban asombro, respeto y algo cercano al asombro. Eran los mismos estudiantes que habían susurrado sobre él y habían sentido lástima por él apenas minutos antes. Pero el cambio más impactante se observó en el rostro de la señora Chun. La decepción y la frustración habían desaparecido por completo. En su lugar, había asombro, confusión y algo parecido a vergüenza. Miró a Marcus como si lo viera por primera vez. Los aplausos continuaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fue un minuto. Marcus se sentó en la banqueta del piano, girándose para mirar a sus compañeros, sin poder creer aún lo que acababa de suceder. La música que había tocado parecía flotar en el aire como polvo dorado, hermosa e imposible de ignorar. Dot. La señora Chun se quedó paralizada detrás del piano, con su rostro mostrando emociones que cambiaban cada pocos segundos. La conmoción dio paso a la confusión. La confusión dio paso al asombro. Y el asombro dio paso a algo que parecía vergüenza y vergüenza. Finalmente, los aplausos cesaron y la sala volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio diferente al anterior. Marcus había tocado. Era el silencio que viene después de que algo importante ha sucedido. Cuando todos necesitan tiempo para comprender lo que acaban de experimentar, la señora Chun caminó lentamente alrededor del piano hasta que estuvo parada justo frente a Marcus. Su expresión usualmente severa había desaparecido por completo. Parecía más pequeña de alguna manera y mucho mayor que minutos antes. Marcus, dijo, y su voz era apenas más alta que un susurro. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas tocando el piano? Marcus la miró. Pudo ver que estaba genuinamente confundida y tal vez incluso un poco asustada por lo que acababa de presenciar. Desde el lunes por la noche, dijo en voz baja. ¿Cuándo me diste la partitura? La cara de la señora Chen palideció aún más. ¿El lunes por la noche? ¿Quieres decir que aprendiste toda esta pieza en 4 días? Marcus asintió. No estaba tratando de presumir ni de hacer sentir mal a la señora Chen. Solo estaba diciendo la verdad. Practiqué los movimientos de los dedos en casa como dijiste. Y anoche fui a la escuela y practiqué el piano. ¿Viniste a la escuela anoche?, preguntó la señora Chun. ¿Cómo entraste? La puerta lateral no estaba cerrada con llave, dijo Marcus. Espero que no haya problema. Solo necesitaba escuchar las notas de verdad. La señora Chun se dejó caer pesadamente en la silla junto al piano. Se llevó la mano a la frente como si le doliera la cabeza. Marcus, dijo, ¿entiendes lo que acabas de hacer? ¿Entiendes lo difícil que es esa pieza? Marcus negó con la cabeza. Sabía que la música era complicada, pero no entendía realmente qué la hacía tan especial. Al principio parecía difícil, dijo, pero una vez que empecé a tocarla, mis dedos supieron qué hacer. Sara levantó la mano de su asiento. Señora Chun, ¿puedo decir algo? La señora Chun asintió, todavía con aspecto aturdido. Llevo 8 años tomando clases de piano, dijo Sara. Mi maestra dice que tengo un nivel avanzado para mi edad, pero me dijo que no estaría lista para tocar el piano hasta que esté en el instituto. Quizás hasta la universidad. Miró a Marcus con admiración. Lo que Marcus acababa de tocar era perfecto. Mejor que perfecto. Era precioso. Otros estudiantes empezaron a hablar. Tommy dijo que nunca había escuchado nada tan asombroso. Emma dijo que la música le daba ganas de llorar de lo bonita que era. Incluso Peter Kim, que nunca hablaba en clase, dijo que Marcus tocaba como los músicos de las grabaciones de música clásica de su madre. La señora Chun escuchó todo esto con una creciente expresión de incredulidad y arrepentimiento.
Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. La sala volvió a quedar en silencio y todos esperaron a oír lo que diría. Marcus, dijo la señora Chun, y ahora su voz temblaba ligeramente. Te debo una disculpa. Una disculpa muy seria. Marcus la miró sorprendido. Los profesores no suelen disculparse con los alumnos, sobre todo delante de toda la clase. Te di esa pieza musical porque estaba frustrada con tu progreso, continuó la señora Chun. Pensé que no te esforzabas lo suficiente. Pensé que darte algo imposible te enseñaría a esforzarte más. Hizo una pausa y respiró hondo. Estaba completamente equivocada. Me equivoqué contigo y me equivoqué sobre lo que necesitabas. Lo que hice fue injusto y cruel, y lo siento mucho. Marcus no sabía qué decir. Nunca había oído a un profesor disculparse. A un alumno, le dijo en voz baja, «Está bien». No, no está bien, dijo la señora Chun con firmeza. Lo que hice no estuvo nada bien. Debería haber reconocido tu potencial en lugar de intentar avergonzarte. Debería haberte ayudado en lugar de complicarte las cosas. La señora Chun se levantó y caminó hacia el frente de la clase. Miró a todos los estudiantes y luego a Marcus. Clase, lo que acabamos de presenciar es algo muy raro y muy especial. Marcus tiene lo que llamamos talento musical natural. Algunos lo llaman genio. La palabra genio parecía flotar en el aire. Marcus sintió que se le enrojecía el rostro. Nunca se había considerado inteligente, y mucho menos un genio. Marcus, dijo la señora Chun, ¿has tomado alguna vez clases de piano, algún tipo de clase de música? Marcus negó con la cabeza. No podemos permitirnos clases, dijo simplemente. Dot. La expresión de la señora Chen se volvió aún más arrepentida. Por supuesto, dijo en voz baja. Debería haberme dado cuenta. Debería haber preguntado en lugar de asumir. Volvió con Marcus y se arrodilló junto al banco del piano para que estuvieran a la misma altura. Marcus, quiero ayudarte a desarrollar tu talento. Tienes un don que la mayoría de la gente nunca descubre, y sería un crimen desperdiciarlo. Marcus la miró confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitas una formación adecuada. Necesitas estudiar con alguien que comprenda a los músicos talentosos. Necesitas oportunidades para actuar, crecer y aprender todo lo que puedas sobre música. La señora Chun se puso de pie y se dirigió a la clase de nuevo. Lo que sucedió aquí hoy va a cambiar. Cosas para Marcus. Pero primero, quiero que todos comprendan lo especial que es este momento. Acaban de escuchar algo que la mayoría de la gente nunca llega a escuchar. El sonido del talento musical puro al ser descubierto. Sonó la campana para el almuerzo, pero nadie se movió. Todos los estudiantes permanecieron en sus asientos mirando a Marcus y a la señora Chun. Parecían entender que algo importante estaba sucediendo y no querían perderse nada. Marcus. La señora Chun dijo, ¿estarías dispuesto a quedarte después de clase hoy? Quiero hacer algunas llamadas. Conozco gente que trabaja con niños con talento musical y creo que necesitan saber de ti. Marcus asintió. Todavía se sentía abrumado por todo lo sucedido, pero ahora confiaba en la señora Chun de una manera en la que no lo había hecho antes. La clase terminó, dijo la señora Chun. Pero antes de irse, quiero que cada uno de ustedes recuerde este día. Recuerden lo que se siente al presenciar algo verdaderamente extraordinario. Los estudiantes recogieron lentamente sus libros y mochilas. Al salir del salón, muchos se detuvieron para decirle algo a Marcus. Sara le dijo que su forma de tocar era lo más hermoso que había escuchado en su vida. Tommy dijo que desearía poder tocar así. Emma le preguntó si le enseñaría algo de su música. Pronto el salón quedó vacío excepto por Marcus y la señora Chun. Se quedaron sentados en silencio por un momento. Ambos aún procesando lo que acababa de suceder. Marcus, dijo finalmente la señora Chun, quiero que sepas que he enseñado música durante 25 años. He enseñado a cientos de estudiantes, algunos de ellos muy talentosos,
pero nunca había escuchado algo como lo que acabas de tocar. Hizo una pausa y lo miró directamente. No solo tienes talento, sino un don extraordinario. ¿Entiendes lo que eso significa? Marcus negó con la cabeza. Todavía intentaba comprender cómo su vida había cambiado tan completamente en tan solo una semana. Significa que has recibido algo muy valioso, dijo la señora Chun. Significa que tienes la capacidad de crear belleza de una manera que la mayoría de la gente no puede. Y significa que tienes la responsabilidad de desarrollar ese don y compartirlo con el mundo. Marcus pensó en su madre, que trabajaba tan duro limpiando casas ajenas para que pudieran vivir en su pequeño apartamento. Pensó en lo cansada que estaba cada noche y en lo preocupada que parecía siempre por el dinero. Señora Chun, dijo, ¿significa esto que algún día podré ayudar a mi madre? Quizás ganar dinero con la música para que no tenga que trabajar tanto. Los ojos de la señora Chun se llenaron de lágrimas. Ay, Marcus, dijo. Sí, si trabajas duro y desarrollas tu talento, la música podría cambiarte la vida por completo. Podría cambiarle la vida a tu madre también. Por primera vez desde que terminó la función, Marcus sonrió. ¿De verdad sonrió? Esa sonrisa que nace en el corazón y se extiende hasta los ojos. Su don había sido descubierto. Su vida estaba a punto de comenzar. La señora Chun cumplió su promesa. Esa misma tarde, mientras Marcus esperaba en la sala de música, hizo varias llamadas importantes. Llamó a la doctora Elizabeth Kowalski, una pianista de concierto jubilada que ahora enseñaba solo a los jóvenes músicos más talentosos. Llamó al coordinador musical del distrito. Llamó al director de la orquesta juvenil regional. Todas las conversaciones empezaban igual. No vas a creer lo que acabo de presenciar, decía la señora Chun. Luego describía la interpretación de Marcus del vals del minuto de corte. Y cada persona respondía con la misma incredulidad que ella. La doctora Kowalski fue la primera en visitar la escuela. Llegó el lunes siguiente por la mañana, una mujer alta de cabello plateado y ojos amables. Había accedido a escuchar tocar a Marcus, aunque le admitió a la señora Chun que era escéptica. En sus 40 años de docencia, había oído muchas afirmaciones sobre niños prodigio que resultaron ser muy exageradas. Marcus estaba nervioso mientras se sentaba al piano frente a la doctora Kowalski. La señora Chen le había explicado que esta mujer era muy importante en el mundo de la música y que su opinión podía cambiar su futuro. Pero cuando Marcus puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar, su nerviosismo desapareció. Volvió a tocar el vals de los minutos y los minutos, pero esta vez sonó incluso mejor que el viernes. 4 días más de práctica secreta habían pulido la pieza hasta que brilló como un diamante. La doctora Kowalski escuchó con los ojos cerrados, sin expresión alguna en el rostro. Cuando Marcus terminó, la doctora Kowalski guardó silencio un largo rato. Luego abrió los ojos y lo miró con asombro. Tócala otra vez, dijo simplemente. Marcus tocó la pieza por segunda vez. Esta vez, la doctora Kowalski observó sus manos con atención, estudiando cómo se movían sus dedos sobre las teclas. Prestó atención a su postura, su respiración, la naturalidad con la que moldeaba cada frase. ¿Cuánto tiempo dice que lleva tocando?, le preguntó la doctora Kowalski a la señora Chun. Aprendió esta pieza en una semana, respondió la señora Chun. Nunca ha tenido clases formales. Apenas podía tocar escalas hace un mes. La doctora Kowalski negó con la cabeza lentamente. Esto no es posible, dijo. Pero acabo de oírlo. Se volvió hacia Marcus. Joven, ¿conoces otras piezas? Marcus negó con la cabeza. Solo esta, dijo. Y algunas canciones sencillas de clase. La doctora Kowalski fue al archivador de la señora Chun y sacó varias partituras. Eligió una pieza de Mozart de dificultad moderada, mucho más fácil que el Chopin, pero aún así desafiante para la mayoría de los estudiantes.
¿Puedes intentar tocar esto?, preguntó, colocando la pieza de Mozart en el atril del piano. Marcus observó la partitura. Nunca la había visto, pero las notas parecían tener sentido. Estudió las primeras líneas, luego colocó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Lo que sucedió a continuación asombró a ambas mujeres. Marcus estaba leyendo a primera vista, tocando música que nunca había visto directamente de las notas escritas. Y no solo se tambaleaba. La tocaba musicalmente con el ritmo y la expresión adecuados, como si la hubiera practicado muchas veces. A la mayoría de los estudiantes de piano les llevaba años desarrollar buenas habilidades de lectura a primera vista. Algunos nunca las dominaron del todo. Pero Marcus leía y tocaba la pieza de Mozart casi con la misma facilidad que leía las palabras de un libro. La doctora Kowalski se levantó bruscamente. «Necesito hacer unas llamadas», dijo. «Sr. Chun, este niño necesita atención inmediata. No podemos perder más tiempo». Durante las 2 semanas siguientes, la vida de Marcus cambió por completo. La doctora Kowalski le consiguió una beca completa que cubría clases particulares, teoría musical e incluso campamentos de verano. La beca fue financiada por una fundación que apoyaba a jóvenes músicos talentosos de familias de bajos recursos. Marcus comenzó a estudiar con la doctora Kowalski 2 veces por semana. Su estilo de enseñanza era completamente diferente al de las clases regulares de música escolar. En lugar de ejercicios sencillos y canciones infantiles, le daba a Marcus auténticas piezas clásicas para aprender. Le enseñó historia de la música, teoría musical y las historias detrás de las composiciones. Marcus era como una esponja, absorbiendo todo lo que la doctora Kowalski le enseñaba. Cada nueva pieza musical parecía más fácil de aprender que la anterior, y su comprensión natural del ritmo, la armonía y la estructura musical se fortalecía cada día. La noticia de Marcus se extendió rápidamente por la comunidad musical local. El director de la Orquesta Juvenil Regional, el señor David Chun, sin parentesco con la señora Chun, fue a escucharlo tocar. Quedó tan impresionado que lo invitó a una audición para la orquesta. Aunque Marcus era mucho más joven que los demás miembros, su audición se celebró un sábado por la mañana en la sala de conciertos de la universidad. Su madre, Linda, pudo pedir permiso en el trabajo para asistir. Se sentó en el gran auditorio vacío y vio a su hijo subir al escenario, donde parecía aún más pequeño de lo habitual. Pero cuando Marcus empezó a tocar, su tamaño no importó. Interpretó 3 piezas para el comité de audición: el Vals Chopin Minute, una sonata de Mozart que había aprendido en tan solo 2 semanas y una invención por lotes que le había enseñado el Dr. Kowalski. El comité tomó una decisión unánime. Marcus no solo fue aceptado en la orquesta juvenil, sino que fue elegido solista destacado en su próximo concierto de invierno. Sería el solista más joven en los 20 años de historia de la orquesta. La madre de Marcus lloró durante el viaje de regreso a casa después de la audición. Hubo lágrimas de felicidad, pero también de alivio y asombro. «Sabía que eras especial, cariño», le dijo a Marcus. «Pero nunca imaginé algo así». El concierto de invierno se celebró en diciembre, apenas 3 meses después de la primera interpretación de Marcus de Chopin Piece en el aula de la señora Chun. La sala de conciertos de la universidad se llenó con 800 personas. La madre de Marcus se sentó en primera fila con su mejor vestido. Marcus interpretó el concierto para piano número 23 de Mozart, tocando las partes solistas mientras la orquesta juvenil completa lo acompañaba mientras sus dedos recorrían las teclas, creando una música que llenó toda la sala. Marcus sintió la misma sensación mágica que él. Experimentada esa primera noche a solas con el piano, el público le brindó una ovación de pie que duró 5 minutos. Los críticos musicales de 3 periódicos escribieron reseñas de su actuación. Un crítico escribió: «Marcus Williams no es solo un niño talentoso. Es un verdadero artista musical con el alma de alguien mucho mayor y la habilidad técnica de un pianista profesional». Después del concierto,
El doctor Kowalski presentó a Marcus a varias personas importantes del mundo de la música. Había representantes de prestigiosas escuelas de música, directores de festivales de verano e incluso un agente de talentos que trabajaba con jóvenes músicos clásicos. Marcus, le dijo el doctor Kowalski esa noche, tienes que tomar decisiones ahora. Hay escuelas de música que quieren trabajar contigo. Hay festivales que quieren invitarte. Hay oportunidades con las que la mayoría de los músicos sueñan toda su vida. Marcus miró a su alrededor a todos los adultos que hablaban sobre su futuro. 6 meses atrás, había sido solo otro niño pobre con dificultades en la clase de música. Ahora, lo importante. La gente hablaba de su carrera, su educación, su potencial. Pero la persona más importante en la sala era su madre. Linda Williams estaba junto a su hijo, sin poder creer lo que había sido de sus vidas. La mujer que había trabajado tan duro solo para pagar el alquiler ahora hablaba con profesores universitarios y directores de conciertos sobre la educación musical de su hijo. ¿Qué quieres hacer, Marcus?, le preguntó el doctor Kowalski. Marcus reflexionó sobre la pregunta. Pensó en la sensación que experimentaba al tocar música. La forma en que las notas parecían fluir a través de él como el agua en un arroyo. Pensó en su madre y en lo orgullosa que se veía esa noche. Pensó en la señora Chun, quien sin saberlo le había cambiado la vida con su momento de frustración. Quiero seguir aprendiendo. Marcus dijo, quiero tocar más música. Quiero compartirlo con la gente. El doctor Kowalski sonrió. Entonces eso es exactamente lo que te ayudaremos a hacer. Mientras Marcus y su madre conducían a casa esa noche, hablaron de cuánto habían cambiado sus vidas. El chico que una vez se sentaba solo a almorzar ahora era tema de conversación en círculos musicales de todo el país. La mujer que había limpiado casas para sobrevivir ahora se reunía con comités de becas y directores musicales. ¿Eres feliz, Marcus?, preguntó su madre al entrar en su plaza de aparcamiento detrás de la vieja panadería. Marcus reflexionó sobre la pregunta. Era feliz, pero era más que eso. Se sentía completo, como si hubiera encontrado la parte que le faltaba de sí mismo, que nunca supo que le faltaba. Sí, mamá, dijo. Estoy muy feliz. Y creo que esto es solo el principio. Habían pasado 2 años desde aquel viernes que cambió su vida en la clase de música de la señora Chun. Marcus Williams, ahora de 14 años, estaba sentado ante un hermoso piano de cola en la sala de práctica de la prestigiosa escuela de música Eastman. Se preparaba para su próxima actuación con la Orquesta Filarmónica de Rochester, donde estaría el solista más joven en los 100 años de historia de la orquesta. El niño que antes tenía dificultades para interpretar María tenía un corderito ahora trabajaba en el concierto para piano de Rachmaninoff. Sin duda, una de las piezas más desafiantes del repertorio para piano. Sus dedos se movían por las teclas con la misma gracia natural que habían mostrado aquella primera noche mágica. Pero ahora esa gracia se veía reforzada por 2 años de entrenamiento intensivo e incontables horas de práctica. Marcus había crecido, pero seguía siendo delgado y tranquilo. Su ropa era más elegante ahora. Vestía una camisa blanca impecable y pantalones oscuros en lugar de la ropa gastada de segunda mano de su pasado. Pero sus ojos aún conservaban la misma inteligencia amable y el asombro que siempre lo habían definido. La doctora Kowalski, sentada en una silla cercana, escuchaba mientras Marcus trabajaba en un pasaje particularmente difícil. Se había convertido en algo más que su maestra. Era su mentora, su guía en el mundo de la música profesional y casi como una abuela para él. Bajo su guía, Marcus había pasado de tener un talento natural en bruto a ser un joven artista pulido. Hermoso, Marcus, dijo la doctora Kowalski mientras terminó la sección. Pero recuerda resaltar la línea melódica con la mano izquierda durante los compases 47 al 52. La orquesta tocará forte allí, y necesitas igualar su intensidad. Marcus asintió y tocó el pasaje de nuevo, esta vez enfatizando la melodía exactamente como el doctor Kowalski había sugerido.
la música fluía del piano con una fuerza y una emoción que parecían imposibles de alguien. Así que, en los 2 años transcurridos desde su descubrimiento, la vida de Marcus se había transformado de maneras que aún asombran a todos los que conocían su historia. La Fundación de Becas no solo había pagado sus clases con el Dr. Kowalski, sino que también había organizado su asistencia a un programa especial para jóvenes músicos talentosos. Pasaba la mitad del día en clases académicas regulares y la otra mitad estudiando teoría musical, composición e interpretación al piano. La madre de Marcus, Linda, también había visto su vida cambiar drásticamente. La fundación la había ayudado a encontrar un mejor trabajo en las oficinas administrativas del departamento de música de la universidad. Ya no limpiaba casas ni trabajaba a doble turno. Tenía su propio escritorio, su propia computadora, y estaba en casa todas las noches para ayudar a Marcus con su tarea y escucharlo practicar. Se habían mudado del pequeño apartamento sobre la panadería a una casa pequeña, pero cómoda cerca de la universidad. Marcus tenía su propia habitación con un piano real, un piano vertical que el departamento de música había donado cuando actualizaron sus salas de práctica. Todas las mañanas, Marcus se despertaba al ver su propio piano, y todavía apenas podía creerlo. Fue real. La señora Chun había seguido siendo una parte importante del viaje de Marcus. Asistió a todas sus principales actuaciones, y se había convertido en uno de sus mayores seguidores. La experiencia con Marcus había cambiado su estilo de enseñanza por completo. Ahora miraba más cuidadosamente a cada estudiante, especialmente a los tranquilos, que podrían estar ocultando regalos extraordinarios. ¿Sabes? La señora Chun le había dicho al Dr. Kowalski en el último recital de Marcus, casi lo extrañé por completo. Si no me hubiera frustrado ese día y le hubiera dado el corte en pieza, es posible que nunca hayamos descubierto su talento. El Dr. Kowalski había respondido, a veces los mejores descubrimientos ocurren por accidente. Pero el regalo de Marcus habría encontrado una manera de emerger eventualmente. Talento como el suyo no puede quedarse oculto para siempre. Ahora, como Marcus se preparó para su actuación más importante hasta el momento, reflexionó sobre cuánto se había profundizado su comprensión de la música. Al principio, tocar el piano se sentía como la magia. Sus dedos parecían saber qué hacer sin su mente. Se ha vuelto más fuerte. Oficina de admisión en Juilliard. Pitt. Juilliard fue la escuela de música más famosa de Estados Unidos, tal vez del mundo. Los mejores músicos de la historia habían estudiado allí. Pero solo tengo 14 años, dijo Marcus. No soy demasiado joven. El Dr. Kowalski sonrió. La edad no es el factor más importante para los músicos verdaderamente talentosos. Han tenido estudiantes más jóvenes antes. Lo que importa es su nivel de musicalidad y su potencial de crecimiento. Marcus pensó en lo que significaría esta oportunidad. Estudiar en Juilliard lo pondría en camino hacia una carrera profesional como pianista clásico. Significaría salir de Riverside, dejar a su madre, dejar la vida cómoda que habían construido juntos. ¿Qué piensa mi madre? Marcus preguntó. Todavía no he hablado con ella. El Dr. Kowalski dijo, quería discutirlo primero con usted. Esta es una gran decisión, Marcus. Volvería a cambiar tu vida, al igual que descubrir tu talento también lo cambió. Hace años, Marcus se levantó del banco del piano y caminó hacia la ventana. Afuera, los estudiantes caminaban por el campus universitario llevando libros y hablando con amigos. Algunos de ellos fueron estudiantes de música que fueron estudiantes de música que tenían las oportunidades que se les ofrecían. El Dr. Kowalski, dijo Marcus, ¿piensas que estoy listo para algo así como Juilliard? Se unió a él en la ventana. Marcus pensó en su madre trabajando en su nuevo trabajo y volver a casa cada noche a su pequeña casa. Pensó en lo orgullosa que estaba de sus logros, pero también cuánto había sacrificado para apoyar su educación musical. Lo que sea que decida, dijo Marcus, quiero asegurarme de que también sea lo correcto para mi madre. Ella ha renunciado mucho a mí. La doctora.
Kowalski puso su mano sobre el hombro de Marcus. Tu madre quiere lo mejor para ti, Marcus. Y lo mejor para usted es desarrollar su regalo lo más plenamente posible. Eso no es solo bueno para ti. Es bueno para todos los que escucharán su música en los próximos años. Esa noche, Marcus se sentó en su piano en casa y jugó a través de algunas de sus piezas favoritas. Su madre se sentó en su silla cerca, calificando los documentos de su trabajo en la universidad. Esta se había convertido en su rutina nocturna. Marcus practicaba mientras su madre trabajaba, ambos disfrutando de la tranquila compañía y la hermosa música que llenó su pequeña casa. Mamá, dijo Marcus durante un descanso entre piezas. El doctor Kowalski me habló de Juilliard hoy. Su madre levantó la vista de sus papeles. ¿Qué pasa con Juilliard? Marcus explicó la oportunidad, la audición, lo que significaría para su futuro. Su madre escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre el programa y lo que requeriría. Cuando Marcus terminó de explicar, su madre estuvo callada por un largo momento. Luego sonrió la misma orgullosa sonrisa que había usado en su primera actuación importante. Marcus, dijo, hace años, eras un niño pequeño que se sintió perdido y solo en la escuela. Hoy eres un hombre joven con oportunidades con las que la mayoría de la gente solo puede soñar. Si Juilliard quiere que te audicionaras, entonces deberías audición. Pero significaría salir de casa, Marcus. Significaría que te dejaría su madre. Marcus, ¿recuerdas lo que me dijeron después de tu primer concierto? Marcus se apoyó contra su madre y sintió la misma sensación de integridad que había sentido cuando descubrió por primera vez su regalo musical. Su talento no solo había cambiado su propia vida. Lo había acercado a él y a su madre y les había dado a ambos un futuro lleno de posibilidades. 6 meses después, Marcus Williams caminó hacia el escenario de Alice Tully Hall en el Lincoln Center en la ciudad de Nueva York. Llevaba un traje y corbata negros formales, y se llevó con la confianza de un intérprete experimentado. En la audiencia, se sentó a su madre, la doctora Kowalski, la señora Chun y representantes de varias de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Marcus estaba actuando como parte de las jóvenes artistas de Juilliard, después de haber sido aceptado en su programa Preol con la recomendación más alta que habían dado a alguien de su edad. Acababa de terminar su primer año en el programa, y ya estaba siendo discutido como uno de los jóvenes pianistas más prometedores de su punto de generación. Cuando Marcus se sentó en el hermoso concierto de cola y colocó sus manos sobre las llaves, pensó en el viaje que lo había llevado a este momento.